Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En este día pues les traigo la quinta parte de cómo podemos crear nuestro blog estilo página web. En esta parte pues les enseñaré a cómo podemos hacer pues las imágenes que yo subo pues en mi página web, así como las que van a mirar en pantalla. Estas imágenes que miran, la de la televisión, que pongo también las imágenes así de esta manera. También les estaré enseñando a cómo realizar esta de los juegos, esta, y por último la de cuando pongo pues los títulos en mis vídeos, como esta que van a mirar en pantalla. Esta que dice cómo aumentar el audio MP3 también les estaré enseñando, y hacer también por último la imagen de nuestro logo, esta de aquí. O sea, como yo tengo esta imagen de logo, porque estas medidas son de 80 por 80 que vamos a necesitar para poder cambiarlo así como ustedes miran en pantalla, porque ustedes cuando hagan sus entradas pues les aparecerá este logotipo pues de la plantilla de la que ha realizado. Pues así tenemos que cambiar este logo al logo de nosotros. Entonces ese logo vamos a realizarlo el día de hoy también. Entonces yo voy a minimizar esto y vamos a abrir pues nuestro Photoshop. Si no tienen el Photoshop pues se descargan de mi página web, se van a la sección pues de programas 1, se van a edición de audio y vídeo, y aquí tendrán pues el programa del Photoshop para que ustedes pues puedan también trabajar lo que vamos a hacer. Entonces aquí está el Photoshop, dan un clic en descargar, esperan los 5 segundos y dan en saltar publicidad. Listo, una vez que hayan instalado pues se van a archivo, vamos a dar en abrir, vamos a dar en nuevo, y aquí vamos a seleccionar las medidas de 1280 por 720. Entonces damos contenido de fondo, vamos a poner de color blanco, damos en OK. Como ustedes ven, vamos a posicionarnos en la capa de fondo, damos doble clic para quitar el candado. Y ahora lo que vamos a hacer un degradado. Voy a hacer el degradado que yo utilizo. Ustedes, ya es cuestión de ustedes qué degradado quieran ponerle el color. Entonces los ubicamos aquí donde yo estoy apuntando con el mouse. Vamos a dar un clic en el color. Y yo voy a seleccionar el color que utilizo, ya les digo. Doy un clic y de fondo pues el color negro. Selecciono negro y doy en OK. Ahora vamos a irnos a la herramienta de degradado. Seleccionamos herramienta de degradado y vamos a poner radial. A ustedes les vendrá de este modo, presionado aquí, entonces ustedes le cambian a radial. Ahora vamos a tener presionado la tecla del mouse, el botón izquierdo tenemos presionado, y soltamos y los quedará de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de texto y vamos a poner un color blanco. Yo voy a seleccionar color blanco, ustedes el color que más les guste, y aquí vamos a poner pues vamos a poner wallpaper de coches. Entonces aquí vamos a seleccionar la letra, y voy a seleccionar la letra Capitán América. Ustedes seleccionarán la letra que les guste. Voy a escribir wallpaper coches en HD. Listo, una vez que tengamos así, damos un clic en el aspa, seleccionamos la herramienta de mover y lo bajamos más o menos a esta altura. Ahora lo que vamos a hacer es los posicionamos en la capa de texto, damos clic derecho y damos en opciones de fusión. Aquí vamos a darle una sombra paralela y vamos a darle un trazo, y vamos a seleccionar trazo y vamos a elegir el color
Yo voy a elegir un color verde y doy en OK. Aquí vamos a cambiar el tamaño, los pone de 3, vamos a darle en 1 y damos en OK. Ahora lo que lo restaría es poner las imágenes de los coches. Yo les voy a dejar el link de descarga de una página donde yo descargo pues todos mis white paper. Como ustedes ven es esta página. Y aquí pues tienen muchos pues white paper, tanto de fantasía, horror, militar, música, naturaleza, deportes, coches, y ya es cuestión que ustedes vayan visualizando y se vayan descargando pues las imágenes. Yo lo cierro y ahora pues lo que vamos a hacer es dar en archivo, abrir. Una vez que se hayan ya descargado pues ya las imágenes, pues yo voy a seleccionar solo de ejemplo pues estos 3 coches. Listo, entonces los posicionamos en el fondo de la imagen, damos doble clic para quitar el candado. Tenemos presionado el clic izquierdo del ratón para mover la imagen al fondo anteriormente creado. Damos control T para poder hacerlo más pequeño la imagen y así poder pues poner nuestras imágenes de acuerdo a como a ustedes les guste, si quieren más grande o más pequeño. En mi caso, como es un ejemplo, pues lo voy a dejar de esta manera. Entonces selecciono un clip en el aspa y ya tenemos la primera imagen. Entonces esta imagen ya la eliminamos, damos en no y seleccionamos la siguiente imagen, los posicionamos en el fondo, damos doble clic, damos en OK. De igual manera presionamos el clic izquierdo del ratón y lo movemos nuevamente a nuestra imagen de fondo anteriormente creada. Damos control T y vamos haciendo así sucesivamente pues con todas las imágenes que nosotros tengamos. Yo voy a pausar el vídeo para que este vídeo no se haga tan largo, ¿ok? Listo, como ustedes ven pues ya están las 3 imágenes pues agregadas. Ahora lo que vamos a dar es seleccionamos la primera capa del coche, que sería esta, damos clic derecho, opciones de fusión y vamos a dar una sombra paralela. Como ustedes ven pues nos pone una sombra al borde derecho y a la parte de abajo. Como ustedes ven, a mí me gusta ponerlo de esta manera y damos en OK. Entonces ahora vamos a aplicar tanto en este y en este la sombra. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Los posicionamos en la primera capa, damos clic derecho y vamos a dar copiar estilo de capa. Entonces ahora lo posicionamos en la capa número 2 y seleccionamos la capa número 3 también y damos clic derecho y damos en pegar estilo de capa. Y como ustedes ven ya tenemos el borde en la primera capa, en la segunda y en la tercera, ¿ok? Entonces que tenemos ya así, pues ya lo único que nos resta es irnos a archivo y guardar como. Entonces aquí vamos a poner prueba 1, vamos a seleccionar escritorio, vamos a seleccionar el formato en JPG y damos en guardar. Seleccionamos máximo, damos en OK, minimizamos y vamos a ver pues nuestra imagen. Como ustedes ven la tengo aquí. Vamos a dar una vista previa de ver cómo los ha quedado, de esta manera. Entonces cerramos, ya tenemos la primera imagen para poder realizar ya nuestras entradas. Como ustedes ven yo ya tengo ya realizadas las entradas para el tutorial número 6 donde ya realizaremos las entradas. Entonces seguimos. Una vez que tengamos esto ya lo único que nos resta pues es cerrar estas imágenes que no vamos a utilizar y cerramos. Ahora vamos a hacer el siguiente, que es ya de los juegos. Vamos a ver la imagen que vamos a realizar. Vamos a realizar ahora esta imagen de aquí también. Vamos a dar una vista previa, esta que aparece en pantalla. Vamos a realizar. Entonces vamos a nuestro Photoshop y aquí vamos a poner las medidas. Pues vamos a ir a archivo, vamos a dar en nuevo y las medidas de anchura sería de 600. Ahora los posicionamos en el fondo de la televisión, damos doble clic para quitar el candado y ahora vamos a seleccionar borrador mágico. Seleccionamos el borrador, clic derecho y seleccionamos borrador mágico. Los posicionamos en un espacio en blanco, damos un clic
y los quedará de esta manera. Ahora seleccionamos la herramienta de mover y la movemos al fondo anteriormente creado. Como ustedes ven, pues los queda muy grande. Vamos a dar control T para hacerla un poco más pequeña, y así sucesivamente pues vamos haciendo pues nuestra imagen de acoplarle a nuestro fondo que hemos creado. Entonces le hacemos un poco más grande por los bordes, más o menos que los quede de una manera correcta, y damos un clic en el aspa. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos la herramienta de texto y vamos aquí a escribir de lo que vamos a poner un ejemplo. Voy a poner de coches, entonces voy a seleccionar y vamos a poner en formato PNG. Ahora estamos en guardar. Yo lo estoy haciendo rápido para que no se haga este tutorial tan largo. Voy a minimizar y como ustedes ven ya tenemos aquí, vamos a dar una vista previa. Miren cómo los ha quedado. Entonces ya cerramos, ya tenemos nuestra segunda imagen. Ahora vamos a hacer pues la imagen pues la siguiente. Vamos a borrar esto, y a borrar esto. Vamos a irnos a archivo, nuevo, y aquí vamos a poner la anchura ya de 700 por 70 y vamos a poner transparente. Damos en OK. Seleccionamos la herramienta de texto y aquí vamos a poner un color un poco más claro a este. Damos en OK. Ustedes seleccionan el color que más les gusta a ustedes. Yo voy a seleccionar la herramienta, por decir, el texto de Capitán América. Ustedes ya depende del texto que ustedes quieran. Y voy a poner aquí tutoriales Hugo. Voy a dar un clic en el aspa. Voy a seleccionar la herramienta de mover. Voy a bajarlo un poco. Para hacerlo más pequeño vamos a dar control T. De igual manera. Y vamos poniendo el porte de acuerdo como más nos gusta a nosotros. De esta manera. Y damos un clic en el aspa. Vamos a ponerlo más para acá. De igual manera los posicionamos en la capa de texto. Damos clic derecho, opciones de fusión. Vamos a dar una sombra paralela ahí. Y un trazo igualmente. Seleccionamos trazo. Aquí vamos a ubicar un color verde. Damos en OK. Y aquí vamos a seleccionar 1%. Y damos en OK. Entonces los quedará de esta manera el texto. Y vamos a ir a guardar. Damos a archivo, guardar como. Aquí vamos a poner prueba número 3. Y damos en PNG, escritorio y guardar. Damos en OK. Y ya lo tenemos también. A esta damos una vista previa y como ustedes ven nos queda de esta manera. Entonces ubicamos aquí y ahora lo único que nos queda ya es el logo, que vamos a editar también el logo. Entonces vamos a ir a archivo, nuevo. Aquí vamos a poner 80 por 80 y vamos a poner color transparente de acuerdo a su logo. Si es transparente o si es un logo normal, pues pueden poner de fondo de color blanco y dan en OK. Desmarcamos el fondo, damos doble clic, damos en OK. Damos en archivo, abrir. Voy a seleccionar mi logo. Voy a seleccionar este, doy en abrir. Doy doble clic para quitar el candado y lo movemos pues al fondo anteriormente que hemos hecho. Damos control T para poder hacerlo más pequeño al logo y vamos encajando pues en nuestro fondo de esta manera como ustedes miran. Y una vez que tengamos esto le damos un clic en el aspa y listo, ya lo tenemos. Damos en archivo, damos en guardar como, escritorio y ponemos prueba 4.
y lo ponemos en JPG o PNG si es que ustedes tienen en transparencia. Damos en guardar, damos OK y listo. Ya con esto pues ya tenemos ya nuestras 4 imágenes pues que hemos realizado. Como ustedes ven es esta, y ya tenemos nuestras 4 ya para poder ya hacer nuestras entradas de prueba. OK, entonces espero pues les haya pues servido pues esta parte número 5. Espero que este tutorial no se haya hecho muy largo, pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo de una manera, aunque sea despacio, pero bueno, estamos aprendiendo. OK, cualquier cosa pues me dejan sus comentarios en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y estaremos encantados de responderles. Síganme pues suscribiendo a mi canal de YouTube, y pues estaremos en el vídeo número 6 que ya estaremos haciendo pues las entradas. Yo sin nada más que decir me voy a despedir. Adiós. What?